Buenas noches, profesionales en el área de la salud. Permítanme presentarme. Mi nombre es María Belén Jaramillo, coordinadora de la empresa Jatun Yacha y Sobilex. Como siempre, es para mí un privilegio poder dirigirme ante ustedes y agradecerles por la confianza y el respaldo a cada uno de nuestros proyectos de educación, mismos que han sido creados con la finalidad de poder acceder a cada uno de ustedes para generar intercambio y actualización de conocimientos. El día de hoy vamos a iniciar con el segundo masterclass en línea del taller de manejo clínico de COVID-19 e interpretación de gasometría arterial. Esperamos que nuestro amigo profesional y expositor en esta amplia área con experiencia pueda ser partícipe de su actualización en conocimientos. Estos talleres han venido siendo dictados a partir del día 21 de septiembre al 24 y del 29 de septiembre al 1 de octubre. La evaluación de los mismos se realizará el día 2 de octubre en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche en la plataforma institucional. Pedimos de la manera más comedida que quienes requieran de estas certificaciones, por favor, de manera interna por los grupos, nos hagan conocer de su requerimiento con la finalidad de enviarles su usuario y contraseña de acceso a la plataforma. Esto con el objetivo de que puedan revisar las clases que quedarán grabadas y los materiales que los docentes crean necesarios dejar para su revisión, de la misma manera para que puedan rendir su examen. Es necesario mencionar que la nota de aprobación es de 7 sobre 10. Sin más que acotar y nuevamente agradeciéndoles a todos por su presencia, les recuerdo mi nombre, María Belén Jaramillo, coordinadora de la empresa Jatun Yacha y Sobilex. Después de esas palabras, doy paso a nuestro coordinador académico en el área de la salud, el doctor Héctor Ortega, especialista en medicina interna, PhD en salud, y quien será nuestro expositor el día de hoy. Gracias, María Belén, por la presentación. Buenas noches, estimados colegas, estimados compañeros, estimados amigos. Vamos a continuar con la segunda parte del tema manejo clínico de COVID-19. Por favor, si me ayudan compartiendo pantalla. Por favor, si me confirman si estamos ya compartiendo pantalla. Por favor, me confirman si se está visualizando la pantalla. Se ha visualizado. Sí, Doc. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a hablar en estos minutos acerca del protocolo diagnóstico de COVID-19, así como también algunas estrategias de prevención y el tratamiento, por supuesto. Para entender el diagnóstico de COVID-19 es importante referirnos a la base o a la esencia del diagnóstico de la enfermedad. Es necesario para aquello reunir los suficientes elementos, ya sean clínicos o también paraclínicos, con la finalidad de llegar a una certeza diagnóstica. Esto es importante en el contexto de que debe haber una detallada historia clínica, una adecuada anamnesis, un exhaustivo examen físico y, por supuesto, tenemos también de la mano la utilización de exámenes complementarios y en conjunto poder llegar a un diagnóstico. Con estos elementos es necesario para el diagnóstico establecer claramente lo que es la definición de caso. Debemos partir de aquí porque obviamente en base a la definición de caso nosotros podemos tener
o la sospecha o la probabilidad o la confirmación de COVID-19. Es decir, podemos tener un caso sospechoso, podemos tener un caso probable y podemos tener también un caso confirmado. Con respecto o cuando nos referimos a un caso sospechoso, en base a la Organización Mundial de la Salud, define un caso sospechoso en dos escenarios. Lo pone como un escenario A y un escenario B. El escenario A nos dice, es un caso sospechoso cuando una persona reúne criterios clínicos y epidemiológicos. Criterios clínicos, ¿cuáles? El inicio agudo de fiebre y tos o un inicio agudo de alguno de los siguientes 3 o más signos y síntomas, ¿como cuáles? Fiebre, tos, fatiga, debilidad general, cefalea, mialgias, dolor de garganta, coriza, disnea, anorexia, náusea, vómito, diarrea o deterioro del nivel de conciencia. Y tenemos entonces criterios clínicos. Tenemos un conector, es decir, más los criterios epidemiológicos, como por ejemplo que exista o ese individuo resida o trabaje en una área con un riesgo alto de transmisión viral o, en su defecto, en una área que ha sido catalogada o conocida como de transmisión comunitaria en los previos 14 días al inicio de los síntomas. O en su defecto, que sea o que se encuentre esta persona trabajando en cuidados de la salud. De igual manera, 14 días previo al inicio de los síntomas. Entonces, miren, el primer escenario es ese. Caso sospechoso, aquel paciente que reúna criterios clínicos y criterios epidemiológicos. Por otra parte, tenemos un segundo escenario para caso sospechoso. El escenario B, un paciente con una enfermedad respiratoria aguda severa que presente fiebre sostenida al menos mayor o igual a 38 grados centígrados y tos, con un inicio al menos en los últimos 10 días y que requiera hospitalización. Este es el segundo escenario que puede definir lo que es un caso sospechoso. Por otra parte, tenemos el caso probable. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud un caso probable? Aquí tenemos algunos escenarios. Tenemos un escenario A, B, C y D. En el escenario A, ¿qué nos dice? En el escenario A nos dice un paciente que reúna criterios clínicos, es decir, los que ya establecimos acá, y que esté o haya estado en contacto con un caso confirmado o un caso probable. Es importante establecer el nexo epidemiológico en este punto. El escenario B dice, es un caso sospechoso, es decir, lo que ya conversamos en este punto, pero que también tiene otros elementos, principalmente una imagen de tórax que exponga hallazgos compatibles o sugestivos de enfermedad por COVID-19. ¿Cuáles son estos hallazgos en la imagen de tórax? Ya sea en una RX de tórax, o sea, una radiografía de tórax, ya sea en una tomografía o ya sea a través de un ultrasonido pulmonar. A nivel de la radiografía podemos encontrar opacidades difusas, a menudo redondeadas morfológicamente, de distribución periférica y que se distribuye por lo general a nivel de las bases pulmonares. En la tomografía de tórax podemos encontrar opacidades en vidrio deslustrado múltiples y bilaterales, a menudo redondeadas morfológicamente, de distribución periférica y que también comprometen las bases pulmonares. Y en el ultrasonido pulmonar podemos encontrar líneas pleurales, líneas B, multifocales, discretas o confluentes,
o patrones consolidativos con o sin broncograma aéreo. Entonces, miren, el escenario B que nos pone en la definición de caso probable la Organización Mundial de la Salud incluye no solamente ya criterios clínicos, epidemiológicos, sino también ya hablamos de hallazgos a nivel de la imagen. El escenario C, una persona con un reciente inicio de anosmia, es decir, pérdida del olfato, o ageusia, pérdida del gusto, en ausencia de alguna otra causa identificable. Miren, es importante. Por otra parte, el escenario D, cuando ha existido el fallecimiento sin causa explicable en una persona adulta con enfermedad o con un distrés respiratorio y que a su vez también tuvo o hubo un contacto con un caso confirmado o probable, es decir, este nexo epidemiológico. Entonces, miren los diferentes escenarios que tenemos para definir o para establecer la definición de caso. Por favor, estimados colegas, esto es importantísimo. Si ustedes no establecen la definición de caso, mal podemos llegar a un diagnóstico o presuntivo o confirmado de COVID-19. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud nos habla del caso confirmado, que es aquel en el cual una persona tiene ya por laboratorio, a través de la prueba Gold estándar, que es el PCR, o prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, independientemente de los signos o síntomas que presente ese paciente. Entonces, miren, son aspectos importantísimos que debemos llevarnos para el diagnóstico de COVID-19. Y aquí es importante porque muchas veces estamos diagnosticando de COVID-19 saliéndonos de este patrón, saliéndonos de estos criterios o utilizando pruebas diagnósticas que de una u otra forma, por su baja sensibilidad o especificidad, prácticamente carecen de valor para un diagnóstico. Y sin embargo, estamos tomando decisiones importantísimas en base a ellas. Por favor, no olvidar la definición de caso. ¿Cuándo es un caso sospechoso? ¿Cuándo es un caso probable? ¿Y cuándo es un caso confirmado? Bien, existen también otras pruebas, otros exámenes, ¿sí?, de laboratorio que de manera indirecta pueden sugerir la presencia de esta enfermedad. Obviamente en el contexto de un paciente que tenga criterios clínicos, ¿sí?, que tenga criterios epidemiológicos, es decir, en el contexto de un caso sospechoso. Podemos tener una gasometría, la misma que revela una hipoxemia moderada severa. Podemos tener en nuestra biometría una leucocitosis leve, pero que es predominante aquí la linfopenia. Podemos tener un incremento de la lactato deshidrogenasa, podemos tener elevación de enzimas hepáticas, AST, ALT, alteraciones a nivel de la glucemia. Podemos también tener un incremento en el dímero D, incremento en la ferritina, disminución en los niveles de albúmina sérica, el incremento de marcadores inflamatorios como el PCR o la proteína C reactiva. Es importante no confundir, ¿sí?, PCR en el contexto de proteína C reactiva con PCR en el contexto de la reacción en cadena de la polimerasa. La procalcitonina puede ser normal. Sin embargo, recordemos que los pacientes con COVID-19 pueden experimentar coinfecciones. Si bien es cierto, estas coinfecciones son raras, estamos hablando entre el 3 y el 7%, pero la procalcitonina en estos casos de coinfección bacteriana, sobre todo, puede estar elevada. De igual manera, puede haber incrementos de interleuquina 6 en el contexto también de marcadores inflamatorios. Los parámetros o los marcadores que ustedes ven en asterisco son también marcadores que me ayudan a establecer cómo irá el pronóstico o cómo es el pronóstico o la evolución de estos pacientes. Tenemos
también que para el diagnóstico existen pruebas microbiológicas, es decir, pruebas que me van a permitir detectar la presencia, en este caso, del agente causal, del patógeno, en este caso del virus. Y tenemos la toma de la muestra del tracto respiratorio superior, y en este punto, el hisopado nasofaringio o orofaringio, ¿sí? Que es el gol estándar de diagnóstico al momento para COVID-19. Si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta sospecha clínica y epidemiológica, entonces se repetirá el diagnóstico, o sea, la prueba diagnóstica con nuevas muestras del tracto respiratorio. Miren, es importante cuando uno habla de diagnóstico, es importante que uno establezca la validez diagnóstica de las pruebas. Y la validez diagnóstica de las pruebas se establecen a través de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, tanto positivo como negativo, razón de verosimilitud, ¿sí? De tal manera que ciertas pruebas, al cumplir parámetros adecuados o idóneos en términos de sensibilidad, especificidad, razones de verosimilitud, entonces podemos tener certeza de la utilidad de esta prueba. La prueba PCR, que es nuestro gol estándar, es una prueba que tiene una alta especificidad. Recordarán ustedes que una prueba, mientras más específica es, obviamente sus valores predictivos positivos aumentan. Si una prueba es más sensible, entonces su valor predictivo negativo aumenta. Una prueba altamente específica sirve para confirmar enfermedad, confirma enfermedad, mientras que una prueba altamente específica descarta enfermedad. Esto es importante, estimados colegas que en esta noche nos escuchan. Una prueba altamente específica confirma, una prueba altamente sensible descarta. En este punto, también es necesario describir que mientras más específica es una prueba, la probabilidad de falsos negativos es alta. Mientras que si una prueba es altamente sensible, la probabilidad de falsos positivos aumenta. Obviamente, en términos de valores predictivos, depende mucho la prevalencia de la enfermedad en la región. No es lo mismo utilizar una prueba diagnóstica en una zona donde la prevalencia de la enfermedad es alta comparado con una área donde la prevalencia de la enfermedad es baja. Esto es muy importante. Así estemos usando las mismas pruebas diagnósticas. Eso que quede, por favor, muy claro para poder interpretar claramente la utilidad de las pruebas diagnósticas. Bien, aquí tenemos nosotros la eficiencia de la prueba PCR en las diferentes tomas de muestras. Y podemos ver claramente en este punto que la eficiencia de la prueba en el hisopado nasal es del 63%. En el hisopado orofaringio tenemos del 32%. Cuando se unen estas dos, entonces esa eficiencia se incrementa en el 73%. Cuando es desputo la muestra, 72%, cepillado bronquial 46%, lavado broncoalveolar 93%, en heces 29% y en sangre un 1%. Estas referencias, estos porcentajes son importantes a la hora de evaluar la eficiencia que tiene la prueba PCR. Si bien es cierto, en los lineamientos iniciales para COVID-19, la sugerencia era el hisopado nasal y un hisopado orofaringio. Obviamente, al unir estos dos elementos,
la eficiencia o la utilidad de la prueba, ¿sí? Obviamente se iba a incrementar. Sin embargo, hablemos en términos de la disponibilidad de los recursos, que eso ha hecho que de una u otra forma nos veamos limitados no solamente en el diagnóstico, sino también en la parte terapéutica. Es decir, y no solo en ese punto, sino también en la parte preventiva, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, países en vías de desarrollo, donde de una u otra forma, en el contexto de una pandemia, requieren optimizar, requieren reducir en este caso, el consumo, en este caso de insumos, de materiales, de una u otra forma se establecen algunos lineamientos alternos o paralelos con la finalidad de optimizar los recursos. Pero una cosa es eso y otro realmente la parte técnica, la parte científica en la cual en este caso estamos pues demostrándolo que al unir estos dos hisopados, pues la eficiencia de la prueba va a ser mucho mayor. Pues bien, aquí tenemos en este estudio, ¿sí? De Li Guo y colaboradores, donde nos establece la eficiencia de realizar solamente, pues en este caso, PCR o de unir o combinar PCR con otras técnicas diagnósticas. ¿Qué pruebas tenemos nosotros a la mano para el diagnóstico de COVID-19? Tenemos pruebas de biología molecular y tenemos pruebas serológicas. En el contexto de la biología molecular, que es la esencia del PCR, es decir, la detección del material genético viral, que sabemos que es el gold estándar, es una prueba altamente específica, pero, ojo, eso no lo hace que pueda haber una proporción importante de falsos negativos. Entonces, imagínense, a pesar de que es el gold estándar, yo puedo tener pacientes con COVID-19 que son negativos en la prueba. Entonces, ojo con eso. Obviamente dependerá el momento en el cual apliquemos estas pruebas. No va a ser lo mismo aplicar un PCR en los primeros 3 días que aplicarlo en días siguientes, al día 10, al día 15, donde obviamente la probabilidad de tener un resultado positivo va a ser menor por la reducción de la carga viral. Entonces, esta prueba va a ser positiva mientras mayor carga viral existe, y eso ocurre en los primeros días de los síntomas. E incluso cuando el paciente está sintomático, recordarán ustedes en la presentación del día de ayer, establecimos que la carga viral es alta también en pacientes asintomáticos y que pueden obviamente estar contagiando incluso 2 días antes de haberse presentado los síntomas, pero que una prueba PCR ya pueden dar positivo porque su carga viral es importante. Por otra parte, las pruebas serológicas, ¿sí? O también llamadas las pruebas, bueno, en este caso, dentro de estas serológicas tenemos pruebas rápidas. Pruebas rápidas, tanto para la detección de anticuerpos como también para la detección de antígenos. Hay estos dos tipos de pruebas rápidas. Con respecto a las pruebas rápidas que detectan antígenos, esta es una prueba capaz de detectar la presencia del virus en una muestra respiratoria y en el paciente sintomático. Las pruebas rápidas o su sensibilidad, ¿sí? Su sensibilidad demora en ser, digamos, importante en el contexto de la enfermedad. Estamos hablando que la sensibilidad de las pruebas rápidas en los primeros días de la enfermedad es muy baja. Es muy baja. Su especificidad puede ser alta, pero yo en primera instancia necesito saber o necesito de su sensibilidad. Y aquí es importante y quiero hacer un paréntesis para irnos un poco poniendo en contexto. ¿Qué es esto de sensibilidad? ¿Qué es esto de especificidad? ¿Sí? La sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar a los pacientes enfermos. Esa es la sensibilidad. Por otra parte, la especificidad es la capacidad de la prueba para detectar a los pacientes sanos.
Una vez entendido lo que es sensibilidad y especificidad, debemos referirnos a qué es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo es la probabilidad que tiene la prueba, ¿sí?, de detectar a los enfermos. En este caso es la capacidad de la prueba, es la probabilidad de la prueba de decir que ese paciente tiene la enfermedad cuando es positiva la prueba. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad, ¿sí?, de que ese paciente no tenga la enfermedad cuando la prueba es negativa, ¿sí? Entonces, esto es importante. En términos de diagnóstico, yo puedo tener pruebas de tamizaje y pruebas confirmatorias, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo así, vámonos a irnos con el VIH, por ejemplo. Ustedes saben, en este caso yo tengo dos pruebas. Tengo la ELISA, ¿sí?, como una prueba de tamizaje, y tengo Western blot o carga viral para una confirmación. Perfecto, vamos a poner este ejemplo. Una prueba de tamizaje tiene que ser altamente sensible, ¿sí? ¿Capaz de qué? No se olviden, a mayor sensibilidad, mayor valor predictivo negativo, y esto descarta enfermedad, descarta. A mayor especificidad, mayor valor predictivo positivo, y esto confirma. Entonces, si ponemos el ejemplo nosotros, en este caso del VIH, ELISA es una prueba altamente sensible, lo que quiere decir que si ustedes se hacen una prueba y les sale negativo, ustedes se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad es casi del 99%. Es decir, yo en un 99% yo puedo descartar la enfermedad. Entonces, miren lo importante, una prueba de tamizaje tiene que ser, doctores, altamente sensible, si no, no sirve para tamizaje. Resulta que la prueba rápida, su sensibilidad es muy escasa en los primeros días de la enfermedad. Entonces, ¿cómo quiero usar yo una prueba rápida para hacer tamizaje? No puedo en este punto de la pandemia seguir diagnosticando COVID con pruebas rápidas. Por favor, aquí los laboratorios me van a ahorcar, pero el mensaje tiene que estar claro. Yo no puedo diagnosticar COVID con una prueba rápida, ¿sí? Para eso yo tengo otras pruebas de mayor eficiencia diagnóstica, el mismo PCR o la tomografía de tórax. Es importante, por favor, las pruebas rápidas están destinadas para fines de investigación, para fines de establecer cero conversión en la población, para establecer la condición serológica después de que un paciente ha tenido la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero para diagnóstico en este punto, septiembre, ya casi octubre, perdón, de 2020, querer diagnosticar COVID con pruebas rápidas, no. Por favor, no. Eso implica recursos perdidos, gastos innecesarios en el paciente, ¿sí? Y que obviamente de una u otra forma el impacto de estas pruebas en el diagnóstico en las fases iniciales no es la que yo espero. Lo que quiere decir que un paciente que no tiene la enfermedad puede estar dando una prueba rápida positiva. O un paciente que tiene la enfermedad puede estar dando pruebas rápidas negativas. Imagínense. Y tener que decidir, estimados colegas, tener que decidir o tomar decisiones en base a esos resultados, imagínense el grado de error, ¿sí?, en el que podemos estar cayendo. Entonces, por favor, por eso les decía al inicio, no perdamos nuestro horizonte para identificar lo que es un caso sospechoso, un caso probable o un caso confirmado. Si no, ustedes no creen que la OMS nos hubiera puesto como criterio de caso sospechoso, probable, una prueba rápida. No existe, no existe. ¿O acaso ustedes en esta diapositiva, perdón que regrese, en esta, tenemos algún criterio o algún escenario en el cual hacemos uso de la prueba rápida? No, no existe. ¿Qué es lo que tenemos en este punto, doctores? Criterios clínicos, epidemiológicos y de imagen.
Y claro, obviamente tenemos acá ya una confirmación de laboratorio, pero acá se refiere al PCR. ¿Ok? Entonces, por favor, si no tuviéramos en ese punto, la Organización Mundial de la Salud nos estuviera recomendando que como un criterio sea el uso de las pruebas rápidas. Y no es así. Bien, entonces, por favor, esto es importante. Y bueno, me perdí un poco en la idea que les estaba queriendo transmitir con respecto a una prueba que es altamente sensible. ¿Sí? Les decía, una prueba altamente sensible tiene un valor predictivo positivo importante y una altamente sensible tiene un valor predictivo negativo alto y esto descarta enfermedad. Una prueba altamente específica tiene un alto valor predictivo positivo y esto confirma. ¿Sí? Ya habíamos puesto el ejemplo de la ELISA para el VIH que está acá. Si yo tengo, esa prueba es altamente sensible y claro que me sirve para tamizaje. Si esa prueba me sale negativo, entonces yo descarto. Pero si me sale positivo, yo digo que tengo VIH, mentira, ¿no es cierto? Entonces paso a una siguiente prueba que es la confirmatoria, que en este caso puede ser el Western Blot o puede ser carga viral, ¿sí? Es decir, hay una prueba confirmatoria. Lo mismo, si extrapolamos esto y aplicamos el mismo principio para el COVID-19, cuando tengamos una verdadera prueba de tamizaje, esta debe ser altamente sensible, con un valor predictivo negativo importante, que cuando me salga negativa esa prueba yo tenga una probabilidad del 99, 98, 97, 96% de que si esa prueba me sale negativa, yo estoy a ese paciente, le digo, perfecto, tú no tienes la enfermedad, vete tranquilo. Esa es una prueba altamente sensible. Y que si es positiva en esa prueba, yo puedo hacer uso de una prueba confirmatoria, que en este caso es la detección del agente o de la carga viral a través de un PCR. Entonces, miren qué importante. Existen ventajas y desventajas, obviamente, de estas pruebas. Las ventajas que el resultado lo tienen en 15 minutos, por eso son rápidas, ¿sí? Y que obviamente no se requiere de un laboratorio sofisticado en este punto, ¿sí? Es importante a la hora de decidir o escoger una prueba rápida también la calidad de esa prueba. Por eso es importante revisar los insertos de esa prueba donde se hallan la sensibilidad, la especificidad y de esa manera tomar las mejores decisiones. La cual en anticuerpos IgM e IgG. Sabemos, los anticuerpos IgM hablan de una infección aguda, los IgG hablan de una infección ya pasada. En muchos casos puedo tener ambas, es decir, estar en un punto medio de la enfermedad donde también estoy agudo, pero también estoy yendo ya a la parte de desarrollar ya inmunidad. Es decir, puedo tener esas interpretaciones. De igual manera, las ventajas son pruebas que están listas en 15 minutos. No se necesita un laboratorio sofisticado para estas pruebas, ¿sí? Es importante el hecho de que en estos casos, dentro de la desventaja, obviamente menor sensibilidad que el PCR, no es útil en los primeros días de la enfermedad. Si queremos darle validez a estas pruebas, necesitamos al menos de 7 a 10 días después de que han aparecido los síntomas. ¿Sí? Repito, si queremos darle algo de sensibilidad a esta prueba, debe haber pasado al menos de 7 a 10 días, al menos, después del inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? No me sirven los asintomáticos, no. ¿Sí? Entonces, yo para interpretar estas pruebas con algo de sensibilidad, yo necesito de 7 y 10. Mientras más días pasen desde el inicio de los síntomas, mejor. Pero imagínense, ya 10 días después de haber tenido los síntomas, que recién me sirva esta prueba, entonces ya quizás esté pasando hasta ya la enfermedad. ¿Sí? Entonces, miren lo importante de conocer estos detalles. Aquí tenemos una imagen que me puede revelar claramente, miren, esta es la curva del PCR y de cuánto es más
La probabilidad donde es más positiva, por llamarlo así, son los primeros días. IgM, elevarse apenas el 10, el día 14. IgG a partir del día 14, más o menos en adelante, comienza a elevarse y alcanzar títulos en sangre importantes. Una diapositiva donde se muestra la caída de la carga viral en base al tiempo. Aquí tenemos los días de evolución y por otra parte acá la carga viral. A más días obviamente va cayendo esa carga viral. La FDA generó o más bien estableció esta calculadora en la página de la CDC, en donde ellos de una u otra forma pretenden dar a conocer a la comunidad médico-científica el valor de lo que es los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Es decir, comenzar a analizar estas pruebas en cada población en base a estos criterios. Entonces, habíamos dicho que para yo tener buenos valores predictivos positivos y buenos valores predictivos negativos, yo necesito o dependo de algunos factores. Necesito de la prevalencia de la enfermedad, por supuesto. No va a ser la misma prevalencia en el Ecuador que en Italia, a pesar de que usemos la misma prueba que usaron los italianos aquí en el Ecuador. No será la misma prevalencia, incluso dentro de mi mismo país, en Chimborazo, que en Quito, ¿sí? O que en Pichincha o que en Guayas. La prevalencia influye mucho en estos valores. Por ende, influye mucho en los resultados, doctores. Depende, además de la sensibilidad y de la especificidad de las pruebas. Ojo, estamos comprando a casas comerciales diferentes. Cada prueba, cada marca tendrá obviamente sus niveles de sensibilidad y especificidad. Por eso es importante en el inserto verificar estos detalles y sobre todo que estén debidamente sustentados o respaldados con la suficiente evidencia científica. Y ellos ponen un ejemplo, ¿sí? La CDC en esta calculadora pone un ejemplo partiendo de una población de 10,000 habitantes y teniendo en cuenta una prueba rápida con una especificidad del 95%. Mire, vamos a hacer un breve ejercicio, un breve análisis. Ustedes tienen una prueba que tiene una especificidad del 95% y que obviamente en esa zona vamos a tomar dos zonas diferentes. Una zona que tiene una prevalencia del 10% y una zona que tiene una prevalencia de la enfermedad que bordea el 50%. Que de hecho les digo, al menos la prevalencia en nuestra provincia, bueno, estamos conectados a nivel de todo el país, pero la prevalencia en Chimborazo, por llamarlo así, estamos bordeando el 5%. 5%. Es decir, nuestro ejemplo se centrará básicamente acá. Hay otras áreas en el mundo, imagínense que la prevalencia bordea esto, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, estamos por acá. O sea, este es nuestro ejemplo, más o menos. Y el que va a ser muy similar en muchas regiones del país, realmente. No pasamos más allá del 10% de la prevalencia a nivel como país. Si yo tengo una prueba con una especificidad del 95%, estoy hablando de la prueba rápida, y una sensibilidad del 90%, que más o menos están por ahí. Luego de hacer el cálculo respectivo, yo tengo un valor predictivo positivo del 66.7 y un valor predictivo negativo del 98.8. ¿Recuerdan ustedes que les decía que una prueba, mientras mayor valor predictivo negativo tiene, ayuda a descartar? Mientras que si tiene mayor valor predictivo positivo, permite confirmar. Resulta que al hacer el cálculo respectivo con estos parámetros, ¿sí? Y con una prueba de una especificidad del 95% y sensibilidad del 90%, que suelen ser las que más están por ahí, ¿sí?
Vamos a analizar el valor predictivo positivo. Quiere decir que es del 66.7. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1.350 individuos positivos, de 1.350, 450 son falsos positivos. Miren ustedes, repito, si yo uso esta prueba que tiene estos parámetros en una población como la nuestra, que como les digo, realmente nuestra prevalencia va por ahí, no pasa del 10%, es menos incluso. De 1.350 pacientes positivos, 450 voy a tener falsos positivos. ¿Se imaginan ustedes? Es alto, es altísimo. Es decir, que yo estoy dando positividad a una gran cantidad de personas sin enfermedad. ¿Se dan cuenta el impacto que esto tiene? Por otra parte, el valor predictivo negativo. De 8.650 pruebas, de 8.650, 100 son falsos negativos. ¿Sí? Es poco. Entonces, aquí la reflexión. En esta población, con estos parámetros, con esta prevalencia, con esta prueba, ¿qué me sirve más? ¿Su valor predictivo positivo o su valor predictivo negativo? ¿Qué me sirve más? Es indudable la respuesta, ¿sí? Es decir, ¿en qué punto se equivoca menos la prueba? ¿En decir si son positivos o en decir si son negativos? Se equivoca menos en decir que son negativos. Tiene un valor predictivo negativo del 98.8%. Miren, entonces, haciendo este análisis, si yo tengo estos parámetros realmente, con una prueba que tenga estas características que les estoy mencionando, realmente yo me voy a ir, o sea, si me sale negativo, quizás le crea más a esa prueba que si me sale positivo. Dicho en términos simples, para nuestra población resultaría así, que esa prueba rápida le voy a creer más si me sale negativa que si me sale positiva. ¿Sí? Este es otro ejemplo cuando la prevalencia es mayor, que bueno, obviamente no es nuestro caso. ¿Qué pasa con una población o con una prueba que tiene 99% de especificidad? ¿Qué pasa? Haciendo este mismo análisis, nosotros estaríamos por acá de igual manera, ¿sí? Su valor predictivo positivo aumentó, por supuesto. Su valor predictivo negativo sigue siendo más alto, sin duda, en comparación con este. Es decir, me sigue sirviendo más cuando es negativa que cuando es positiva. Pero en todo caso, miren, al hacer el análisis del valor predictivo positivo, de 990 positivos, 90 son falsos positivos. Mientras que, por el otro lado, de 9.010 negativos, 100 son falsos negativos. La misma pregunta, ¿para qué me sirve más la prueba? ¿Para confirmar o para descartar? ¿Sí? Es decir, a esta prueba le creo más cuando me sale negativa que cuando me sale positiva. ¿Sí? Entonces, miren, no son pruebas, la positividad de estas pruebas, si ustedes no tienen elementos clínicos, epidemiológicos o radiológicos, esa positividad no me dice nada. Yo les digo esto porque en la consulta, ya en nuestra práctica profesional, los pacientes vienen con una prueba rápida que es positiva y dicen, yo tengo COVID. Y ahora, quítales la idea de la cabeza de que no es COVID, ¿sí? Porque no tienes elementos clínicos, epidemiológicos o mucho más radiológicos. Entonces, el impacto que esto genera en la población es perjudicial realmente. Nos vendieron mal la idea de las pruebas rápidas. Y de hecho, si para el personal de salud es confuso, imagínense aún más en la población en general. Nos vendieron mal. Estas pruebas tenían que ser primero restringidas para fines específicos y que sean manejados por profesional de salud altamente capacitado y que sepa y conozca de estos detalles, para no crear falsas expectativas, para crear falsos diagnósticos que de una u otra forma, en lugar de apoyarnos o ayudarnos, nos complican nuestro ejercicio profesional.
Bien. Siguiendo con las pruebas diagnósticas que yo tengo para COVID-19. Tengo también que hacer uso de pruebas, o existen también pruebas de tipo radiológicas. Dentro de estas, la radiografía de tórax, tengo también la tomografía, la ecografía torácica, ¿sí? Estas tres están establecidas como criterios de la Organización Mundial de la Salud para lo que es un caso probable. Ustedes recordarán, hay un escenario que pusimos en el cual se necesita, es un caso sospechoso, pero que también tengo una imagen de tórax, ya sea esta, RX de tórax, TAC de tórax o ecografía, en el cual yo encuentro algunos patrones que van a ser característicos, muchos de ellos, de COVID-19, afortunadamente. En la RX de tórax puedo yo encontrar consolidaciones bilaterales, ¿sí? Miren. Un patrón intersticial bilateral, ¿sí? Es característico, bilateral multilobar, es decir, afecta a varios lóbulos pulmonares, ausencia de derrame pleural. COVID-19 no se asocia con la presencia de derrame pleural como si pudieran hacerlo otras neumonías. Ya en la TAC de tórax, ¿sí? Ya en la TAC de tórax tenemos imágenes sugestivas, áreas en vidrio deslustrado de predominio bilateral, con distribución periférica o subpleural, con engrosamiento septal y bronquial. Hay un engrosamiento pleural también. En estados más evolutivos, se reduce el patrón en vidrio deslustrado y aparecen áreas de consolidación bilateral. En fases avanzadas, muchos de los pacientes mejoran con disminución de alteraciones, pero algunos pueden evolucionar a un patrón de empedrado loco que se llama. Miren, tenemos aquí un patrón en vidrio deslustrado subpleural y periférico. Miren, estas imágenes son características de COVID-19. Áreas de consolidación parchada bilateral y subpleural. Miren. Patrón evolucionado, un patrón de empedrado loco. Miren, son imágenes que las estamos viendo las personas, bueno, que atendemos pacientes COVID, vemos claramente en el día a día este tipo de imágenes. Miren acá, tenemos en la fila superior tomográfica 5 días después de iniciado los síntomas, 5 días después. Y en la fila inferior tengo, imágenes de el mismo paciente, pero 19 días después ya con tratamiento. Entonces, así ha empezado, miren, y claro, tenemos acá ya la evolución de este paciente en comparación con el día 5 versus el día 19. En la ecografía torácica, que también es muy útil para el seguimiento de los pacientes, un patrón intersticial difuso, predominan líneas B, infiltrados subpleurales bilaterales de predominio inferior y posterior, disminución del flujo sanguíneo, un patrón tisular con zona anterior con líneas A normales y zona posterior con consolidaciones. Miren, una ecografía torácica es una prueba muy básica, de primera mano, que me puede ayudar mucho en el diagnóstico por COVID-19. ¿Qué hace especial a COVID-19? Es un patógeno nuevo, no hay tratamiento, no hay una vacuna todavía ya con una eficacia demostrada, picos de incidencia muy elevados, menor oportunidad de la atención médica, porque obviamente los servicios de salud están colapsados. El tratamiento, obviamente, si bien es cierto, hay apenas pocos fármacos con una eficacia parcialmente demostrada, ¿sí? La mayor parte forman o constituyen dentro del espectro de ensayos clínicos que no se ha demostrado de forma eficiente su eficacia y su seguridad. Con respecto a la prevención,
debemos definitivamente mantenernos canales de comunicación y de información oficial, higiene de manos con frecuencia, el distanciamiento, evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Ya en el contexto de los profesionales de la salud, es necesario poder distinguir las áreas en las cuales está trabajando el hospital, si es un área de bajo riesgo, si es un área de riesgo intermedio, si es un área de riesgo alto. Si bien es cierto, hay pacientes asintomáticos que están visitando los hospitales, que están por las calles, de una u otra forma, refiriéndonos obviamente al ambiente hospitalario, también existen áreas donde, si bien es cierto, potencialmente todo paciente, hasta que no se demuestre lo contrario, puede ser un portador asintomático, pero obviamente existen áreas de menor y de mayor riesgo. Riesgo alto, obviamente, estamos hablando de una ala donde donde tenemos ya casos probables o casos confirmados, ¿sí? Riesgo intermedio, donde obviamente tenemos todavía esa mezcla de pacientes que generalmente suele ocurrir en el triaje de las urgencias, y de riesgo bajo, donde definitivamente no estamos en contacto con pacientes COVID confirmados, ¿sí? Generalmente áreas administrativas, áreas de consulta externa, ¿sí? Donde pueden, o quirófanos, ¿sí? Donde de una u otra forma no existe aún esa carga viral que podría existir en otras áreas. Las precauciones de estándar, que es algo que debemos hacerlos todos: higiene de manos, uso de guantes, uso de mascarilla, lentes cuando haya riesgo. Me estoy refiriendo, ojo, por favor, a esto es en el contexto del personal de salud, ¿sí? Esto es en el contexto del personal de salud. No estoy hablando en la población en general. Estoy hablando de las precauciones estándar del personal de salud. Equipo de protección personal, higiene respiratoria y etiqueta, prevención de lesiones con cortopunzantes, es decir, una serie de medidas ya estándar. Tenemos en este punto la limpieza de las manos, el lavado de las manos y en los momentos en los que tienen que justamente realizarse este tipo de intervenciones. Como profesionales de la salud conocemos esto, ¿sí? Incluso mucho antes de la pandemia forma parte de nuestra práctica y de nuestra cotidianeidad prácticamente en nuestro ejercicio profesional. Las etiquetas de aislamiento, ¿sí? Aislamiento por contacto, no se olviden las formas de transmisión de este virus, puede ser por gotas, puede ser por aerosoles o puede ser por contacto. ¿Y qué seguridades debemos nosotros en este punto adoptar? ¿Sí? Miren, ¿no? De una u otra forma, podemos prevenir, ¿sí?, el contagio por cada uno de estos medios de transmisión, obviamente con un equipo de protección que será acorde a las áreas de riesgo que se encuentre ese personal de salud, como también a la probabilidad del contagio, ¿sí? Es decir, qué tipo de, en este caso, de contagio, de transmisión predomina más. Es medio complejo establecer esto, ¿sí? Pero obviamente sí se puede, sobre todo en áreas donde se realizan procedimientos específicos. Dicho de otra manera, si yo estoy en un área de bajo riesgo, donde no voy a manejar o donde no se están generando aerosoles, obviamente los niveles de seguridad de ese personal no van a ser los mismos de aquel personal que se encuentra en la terapia intensiva, que se encuentra intubando pacientes, ¿sí? O que se encuentran realizando endoscopías, que se encuentran utilizando o manejando aerosoles, realizando broncoscopías, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante dentro del personal de salud. ¿Por qué? Porque nos permite realizar una optimización del recurso, ¿sí? Nos permite hacer una clara optimización del recurso para de esa manera poder canalizar los mismos hacia de pronto las áreas o las dependencias que sí están manejando de pronto este tipo de pacientes o están realizando este tipo de intervenciones. Formas de inactivar el virus a través del alcohol, el cloro, que es algo que ya habíamos conversado, las concentraciones del alcohol, ¿sí? De igual manera, el cloro.
¿Qué aspectos tomar en cuenta o cuál es el personal de salud que se encuentra en un riesgo alto de contagio por COVID-19? Los médicos que se encuentran en el triaje respiratorio, por supuesto. El personal de salud que toma muestras de laboratorio, principalmente en este punto de el hisopado naso u orofaringio. Claro que sí. Casos sospechosos o confirmados de COVID que requieran hospitalización y que no procedan con generación de aerosoles. Es decir, una ala de hospitalización COVID prácticamente puede cumplir con este criterio, por supuesto. Es una población de alto riesgo. Y aún más, el caso sospechoso confirmado que requiere hospitalización y que esté inmerso en procedimientos que generan aerosoles, como puede ser la UCI. ¿Sí? Entonces, miren, hospitalización COVID, una UCI COVID, el personal de laboratorio que está inmerso en la toma de muestras y nuestro triaje respiratorio. Aquí es donde tenemos que apuntar las máximas seguridades, ¿sí? Para justamente dotar a nuestros profesionales de estas áreas de todas las medidas de bioseguridad para evitar justamente el contagio. Miren, aquí tenemos kits de equipo de protección dependiendo el área en la que se encuentra. Esto es importante. Esto es muy importante porque sin el afán de crear polémica o controversia, si yo me encuentro en un área de bajo riesgo, insisto, comparado con una terapia intensiva, ¿sí? Obviamente, los medios, los mecanismos, los insumos que yo voy a utilizar, los medios de protección en esta área, no serán los mismos. Y que de una u otra forma, en los hospitales deben haber protocolos claros y establecidos para, dependiendo la actividad que yo realice en el hospital, acorde a eso, también tiene que estar mi indumentaria y mis medidas de bioseguridad. Imagínense todos vestidos, obviamente, como lo hacen los médicos que manejan aerosoles de estos pacientes. Y que los insumos que ese hospital prácticamente de una u otra forma consumiría y que al terminarse esos insumos, nuestros profesionales que están en este tipo o que se encuentran en alto riesgo por las actividades que realizan y por el tipo de pacientes que ven, se vean con esa necesidad, porque claro, empezamos a usar de una manera, digamos, descontrolada todos los recursos. Entonces, es importante también tomar en cuenta dichas situaciones. Y acá es una diapositiva muy interesante que en base a las actividades, a las funciones que ocupa dentro del área hospitalaria, también va acorde las medidas de protección. ¿Quiénes deben usar cubrebocas quirúrgico en COVID-19? Pacientes con síntomas respiratorios, cuidadores de personas sanas, del personal de salud, por supuesto. Es necesario que si cualquiera de estos, si bien es cierto, tienen sus requisitos, sus parámetros de uso, si no lo sabemos usar bien, el riesgo de contagio estará latente. No solamente depende, en este caso, de este insumo, sino también de cómo lo utilicemos, ¿sí? Ni tampoco podemos reutilizarlo N veces, porque obviamente va a perder su eficiencia para protegernos justo del virus. Si yo lo uso una semana, 2 semanas, 3 semanas y está deteriorado y aún así lo sigo usando, así utilice una N95, no va a ser suficiente. ¿Quiénes deben usar las N95? Personal que toma muestras para PCR, personal que realiza procedimientos como intubación endotraqueal, broncoscopía, succión nasogástrica, nebulizaciones, ventilación manual, es decir, aquellos profesionales de la salud que de una u otra forma están manejando aerosoles de este tipo de pacientes. Bien, con respecto al tratamiento, hay que mencionar algunos aspectos y es que no existe al momento tratamientos específicos para COVID-19. Hay el uso compasivo de muchos tratamientos, existen muchas controversias con respecto a su uso y hay ensayos clínicos en marcha de una serie de productos, de fármacos
que están pendientes la publicación de sus resultados para de esta manera establecer eficacia y seguridad. Algo de la historia natural del virus, ¿sí? Donde se pueden distinguir claramente una fase de infección temprana, es un estadio 1, un estadio 2, una fase pulmonar, y un estadio 3, una fase de hiperinflamación. Obviamente esto va acorde al tiempo de evolución. Y en base al tiempo de evolución, la sintomatología también, por supuesto, ¿sí? Desde síntomas constitucionales leves, la fiebre, la tos, hasta obviamente ya un paciente en una falla respiratoria franca. Y dependiendo, en este caso, el punto, el uso de ciertos tratamientos que, bueno, en este caso, ya muchos de ellos prácticamente se han abolido su utilización y solamente han sobrevivido unos pocos. Con respecto al tratamiento, tenemos que hasta el momento, los estudios o la evidencia científica actual apoya el uso de dos fármacos que son importantes. La dexametasona, ¿sí? Que sus beneficios fueron establecidos, ya vamos a ver más adelante el estudio, en este estudio británico, el Recovery UK, ¿sí? En el Reino Unido, que justamente demostró que a dosis de 6 miligramos, bueno, ellos lo usaron por el lapso de hasta 10 días, principalmente en pacientes que necesitaron ventilación mecánica, pacientes que necesitaron oxígeno y que fue o demostró claramente una reducción en cuanto a la estancia hospitalaria y en cuanto a la mortalidad. ¿Sí? Los corticoides. En este ensayo británico, ¿sí? Con 6.425 pacientes se vio justamente la reducción de la mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica, con un número de pacientes a tratar de 7. Miren qué interesante. Por cada 7 pacientes tratados, uno se beneficia del mismo. Y en esto en ventilación mecánica, y en quienes únicamente necesitaban oxígeno, no en ventilación mecánica, un NNT de 20. Pero no pacientes hospitalizados que no requerían oxígeno. Miren, eso es importante, ¿sí? Porque en base a eso, yo debo utilizar de forma racional estas intervenciones terapéuticas, farmacológicas, y no generalizar. Ese es uno de los detalles que hay que tomar en cuenta de la evidencia científica. Hay que analizar los criterios de inclusión en quienes realmente demostró beneficio y en quienes no. En este caso, el estudio, el Recovery UK, lo hizo para pacientes con ventilación mecánica y pacientes con requerimientos de oxígeno, pero no en pacientes hospitalizados. Recuerden que los corticoides también tienen sus efectos adversos. ¿Sí? Entonces, el uso de ellos también nos puede complicar muchos aspectos. Y claro, por otra parte, también otro fármaco que es el Remdesivir, un antiviral que también ha demostrado beneficios en reducir la estancia hospitalaria y en reducir la mortalidad prácticamente de un 11.9 a un 7.1% con una P estadísticamente significativa. ¿Sí? Entonces, estos son los dos únicos fármacos que hasta el momento han demostrado un beneficio claramente establecido. Claro, dexametasona, bueno, la tenemos, sin embargo, de igual manera debe existir, ¿sí? De igual manera debe existir digamos, este mensaje correcto, ¿sí? Porque a todo le queremos poner dexametasona, pacientes que tengan y que no tengan criterios, ¿sí? Y obviamente tenemos o podemos conllevar a ciertas complicaciones en ese contexto. Drogas antivirales, es esta que les menciono, el Remdesivir, del cual ya conversamos. El esquema de Remdesivir es de 200 miligramos intravenoso en bolo, ¿sí? Perdón, el 200 miligramos intravenoso en el día 1,
que debe ser infundido, perdón, ¿sí? Entre 60 a 120 minutos. Podemos infundir hasta en 2 horas. Pero la carga es de 200 intravenoso en el día 1. Y en los días siguientes yo puedo usar dosis de 100 miligramos por los siguientes días, que dependerá de la severidad. En casos leves a moderados, con 5 días, ¿sí? Es más que suficiente, mientras que en pacientes ya que están en ventilación mecánica, esto es necesario, incluso puede llegarse a usar hasta 10 días. Hay que vigilar enzimas hepáticas con estos pacientes. En el Ecuador han hecho donaciones recientes de algunos frascos con Remdesivir. Últimamente debo manifestar, por experiencia, he utilizado ya Remdesivir y dexametasona en pacientes justamente que han cumplido criterios y los resultados han sido muy beneficiosos. Realmente con 5 días de Remdesivir y con 7 días de dexametasona pudieron superar tranquilamente su cuadro. Y claro, con infiltrados que correspondían al menos a un 45-50% realmente. Hay drogas antivirales que fueron analizadas en su momento a manera de ensayos clínicos, como lopinavir, ritonavir, en adultos hospitalizados, en este estudio de mayo de 2020 en la New England Journal of Medicine, donde realmente no hubo una diferencia en la mejoría clínica, ¿sí? Y que tampoco hubo una reducción de la mortalidad cuando se comparó con el grupo control. Aquellos pacientes que utilizaban lopirrito y más bien la presencia de efectos adversos. Tenemos también, en este caso, los inhibidores de interleuquina 6, uno de sus representantes, el uso de tocilizumab. Con respecto a esto, la última evidencia ha mencionado que no existe una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, aún hay evidencia controversial. Hay algunos RCT que establecen una reducción en la estancia hospitalaria de los pacientes que utilizaron tocilizumab. Sin embargo, como les digo, la balanza parece inclinarse más hacia el hecho del no uso de estos inhibidores de interleuquina 6 y que más bien obviamente existe incremento en el riesgo de infecciones secundarias por su uso, es decir, mayores efectos adversos antes que beneficios. Drogas como la ivermectina, que han tenido beneficio en in vitro. Sin embargo, ya en vivo los resultados no son alentadores. Se necesita una dosis de hasta 10 veces, por lo menos, superior a la establecida y a la aprobada en seres humanos, como para tener un efecto de una u otra forma beneficioso. Sin embargo, de igual manera, al momento existen datos o evidencia insuficiente como para apoyar su uso. Los corticoides, que ya los mencionamos al inicio, el uso de hidroxicloroquina y cloroquina, que de igual manera ya no está latente, no está vigente, no hay resultados alentadores, por favor, estimados colegas, ¿sí? Paremos ya el uso de hidroxicloroquina, cloroquina, que le asociamos la citromicina, ya eso no va más. Tenemos suficiente evidencia como para demostrar que no existe un beneficio del uso de estos fármacos, ni solos ni en asociación, y que más bien tenemos efectos adversos, efectos negativos, que obviamente puede conllevar incluso a consecuencias mortales en nuestros pacientes. Con respecto al plasma de convalecientes, ¿sí? Aún la evidencia es controversial. Tenemos algunos estudios que han demostrado mejoría clínica. Sin embargo, no para tener este beneficio, esos plasmas deben ser garantizados con títulos importantes de anticuerpos, que no siempre pueden ser garantizados en ese contexto, que los donadores deben cumplir ciertas características primordiales como para que realmente ese plasma de convalecientes tenga el beneficio esperado. De igual manera, la balanza al momento o se está inclinando al no uso
de igual manera de estos plasmas de convalecientes, sus costos son elevados y versus el beneficio que nos aporta. El tratamiento empírico con antibióticos, definitivamente mucho cuidado con esto. Desde que apareció la pandemia por COVID-19, el uso irracional de antibióticos se ha incrementado de forma significativa. Es una enfermedad viral, así es que los antibióticos aquí no tienen cabida. Y segundo, la tasa de coinfecciones es del 3 al 7%, entonces de una u otra forma, por favor, guiar de mejor manera el uso adecuado y racional de los antibióticos. Tenemos marcadores como una procalcitonina que algo nos puede ayudar a decidir. Y claro, no es que el paciente debuta con neumonía viral y también bacteriana simultáneamente. Si se coinfecta, lo hará en días posteriores, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta todas estas consideraciones para un uso más racional de los antibióticos. Con respecto al uso de anticoagulación en estos pacientes, por supuesto, está indicada la iso y anticoagulación en pacientes, pero en pacientes hospitalizados y que tengan criterios para aquello, no a todo el mundo. De igual manera, ha existido un incremento en la dosificación o en la administración o en la prescripción de antiagregantes, aspirina, clopidogrel, anticoagulantes como rivaroxaban, dabigatran. Es impresionante, está dentro de la receta de cocina prácticamente que se prescriben a los pacientes con COVID-19. Y realmente hemos tenido casos donde ese paciente con un COVID leve empezó a tomar anticoagulantes y ahora tiene una úlcera perforada, tiene un sangrado digestivo alto, tiene una hemorragia intracraneal, es decir, no le mató el COVID, pero sí de pronto los efectos adversos de los otros medicamentos donde no había criterios para su uso. Tenemos escalas para valorar el riesgo trombótico de los pacientes. Tienen la escala de IMPROV, tienen la escala tienen la escala, perdón. Tienen la escala de IMPROV. Denme un segundo. Tienen la escala de IMPROV, tienen la escala de Padua, ¿sí? Que me van a permitir poder valorar, ¿sí? El riesgo trombótico. Y en aquellos que tengan un riesgo trombótico alto, me parece que en la puntuación es más de 3, entonces sí, utilicen isocoagulación. Y tienen las heparinas de bajo peso molecular, siempre y cuando ese clearance de depuración renal lo permita, ¿sí? O ajustar las dosis si obviamente existe una tasa de filtración glomerular reducida. Pero tenemos de la mano heparinas de bajo peso molecular que podemos hacer uso, cuya dosis es de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada día para isocoagulación. No se olviden en pacientes menores de 75 años, pero en mayores de 75 años la dosis debe ser de 0,75 miligramos por kilo subcutáneo QD para isocoagulación. ¿Ok? Esto en el contexto de prevención o tromboprofilaxis. Con respecto a evitar medicaciones en nebulización, obviamente esta intervención de nebulizar a los pacientes puede dispersar los aerosoles y eso obviamente puede aumentar la propagación. Sin embargo, obviamente dependerá mucho del ambiente en el que se pueda realizar, de los profesionales que puedan realizar y obviamente de conservar o de mantener las medidas de bioseguridad al respecto. ¿Cuál es el criterio de establecer que un paciente se encuentra curado? Para yo decir que un paciente está curado, desde el o para pacientes ambulatorios y vamos a ver para pacientes hospitalizados. Para pacientes ambulatorios, yo puedo hacerlo en el contexto a través de una estrategia basada en un test o a través de una estrategia basada en signos y síntomas. La estrategia basada en test me dice que debo necesitar criterios clínicos de recuperación, es decir, que no exista fiebre, sin usar, obviamente, antipiréticos,
que no exista tos o disnea al menos por 72 horas. Si yo ya no tengo fiebre, ni tos, ni síntomas respiratorios, al menos 72 horas, yo puedo considerar como un criterio clínico de recuperación. Y a esto sumar al menos 2 pruebas PCRs negativas con una diferencia entre cada una de 24 horas. ¿Sí? Medio complejo de cumplir esto dentro de nuestro medio. Y hay una estrategia también basada en síntomas, en la cual obviamente no tenemos a la mano el PCR, ¿sí? Pero aquí en cambio se recomienda mantener al menos un periodo de 10 días después de haber iniciado los síntomas, 10 días, y adicional a esto al menos 3 días sin fiebre, sí, obviamente sin usar ningún antipirético porque no tendría sentido. No tengo fiebre porque estoy usando paracetamol, no. Debo estar 3 días sin fiebre sin usar nada. ¿Sí? Entonces, 10 días después del inicio de los síntomas, sumado 3 días en el cual obviamente no exista fiebre o síntomas respiratorios. Esto se aplica muy bien para casos leves a moderados. En los severos, este tiempo no es de 10 días, sino tiene que extenderse un poco más a 14 días e incluso un poco más. No debemos recordar que el paciente, mientras más grave tuvo su COVID, lógicamente mayor carga viral y probablemente el tiempo, digamos, en el cual se reduzca esta carga viral va a ser un poco mayor. Para pacientes hospitalizados, ¿cuáles son criterios de curación? Aquí, si el paciente está hospitalizado, obviamente ya tuvimos la posibilidad de hacerle un hisopado. Sí, aquí es una estrategia netamente basada en un test en el cual la recuperación de igual manera, fiebre sin antipiréticos, ausencia de síntomas respiratorios y al menos 2 pruebas PCR negativas con una diferencia entre cada una de 24 horas. El tratamiento óptimo para COVID-19 es incierto. Muchos ensayos clínicos sugieren cierto beneficio, en este caso con remdesivir, y un beneficio en la mortalidad con dexametasona, pero no con otras terapias. De igual manera, hay todos estos otros medicamentos que de una u otra forma fueron usados, deben ser obviamente ya suspendidos su utilización por los efectos adversos que estos obviamente o la toxicidad que estos pueden generar y únicamente deberán usarse en el contexto de un ensayo clínico y no más. Eso, mis estimados colegas, en esta noche, pues con esto concluimos prácticamente nuestra intervención con respecto al tema de manejo clínico de COVID-19. El día de mañana vamos a tener un taller breve, pero bastante claro y preciso acerca de la interpretación de la gasometría, que es una de las pruebas, es uno de los paraclínicos muy utilizados en el manejo de estos pacientes y que obviamente deben quedar claro conceptos muy bien definidos y lógicamente para que sean de utilidad en el manejo de estos pacientes. No sé si tenemos alguna pregunta para concluir. Sí, muchas gracias, Doc, por su intervención. En este momento voy a proceder a desarrollar las preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál sería el panel COVID de laboratorio y bajo qué criterios deberían ser realizados? El panel COVID. Dice, ¿cuál sería el panel COVID de laboratorio y bajo qué criterios deberían ser realizados? Bueno, entiendo que panel COVID se refiere a qué estudios COVID o qué estudios de laboratorio debería realizar yo en el contexto de un paciente con sospecha de COVID. Bien, a ver, es importante que cuando yo tengo un paciente, primero catalogarlo si efectivamente es un caso sospechoso, un caso probable. Segundo, estratificarlo. Por favor, hay que estratificar estos pacientes si es un caso leve, si es un caso moderado, si es un caso severo.
¿Por qué? Porque en base a eso también va el criterio de yo solicitar las pruebas diagnósticas, estimados colegas. No hay aquí un panel establecido, no hay aquí una ¿cómo les diría? Algo ya fijo, una receta específica. Ah, ya, a todos los pacientes COVID les vas a pedir esto, 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 esto. No, ¿sí? Dependerá, como les digo, de la severidad. ¿Sí? Si es un paciente con un COVID en su forma leve, ¿sí? En la cual prácticamente tienes que dar únicamente sostén, tienes que dar obviamente monitorización, en este caso de sus parámetros vitales, de su saturación de oxígeno, en el cual, a menos que no haya criterios de deterioro clínico en ese paciente, no tienes que pedir más allá. O sea, de hecho, en las formas leves, no deberías pedir mayor batería de exámenes. No así en los casos moderados o severos, donde el paciente está obviamente hospitalizado. De hecho, recordarán en la charla que tuvimos el día de ayer, que a través de nuestra escala de severidad podemos establecer también no solamente la parte terapéutica, sino también su abordaje diagnóstico. ¿Sí? Obviamente que para evaluar en el tiempo y de una u otra forma predecir, tienes la biometría, ¿sí? Y obviamente a través de la biometría evaluar la linfopenia que pueda existir. Si ya estás usando corticoides, los leucocitos, olvídate, ¿sí? Ya no te dan realmente perdiste el horizonte. Realmente cuando usas corticoides tienes leucocitosis importante sin que eso signifique que ese paciente está infectado. Es decir, perdiste tu visión en ese sentido. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Muchas veces usamos corticoides en estos pacientes y vemos que los leucocitos el primer día 14,000, 20,000, 25,000, pero clínicamente el paciente está bien. Por favor, aquí lo que manda es la clínica del paciente. Cómo ese paciente está evolucionando clínicamente y no los parámetros de laboratorio. Los parámetros de laboratorio son apenas un sostén, una ayuda, te amplían un poco la visión, pero de una u otra forma orientarte a eso, ¿sí? Entonces, muchas veces olvidamos que los corticoides te dan leucocitosis y en ese paciente le empiezas a rotar y acá, no, está infectado y empiezas con un antibiótico. Ah, no, siguen subiendo los leucocitos, entonces le cambio otro antibiótico más fuerte y así sucesivamente y resulta que esa leucocitosis es por los corticoides, ¿sí? Tienes también, obviamente, ya en pacientes cuyo deterioro o cuya severidad ya es importante, moderada, severa, obviamente tienes que pedir ferritina, dímero D. No te olvides que el COVID-19, ¿sí? Te mata de dos maneras, básicamente. O te hiperinflama o te hipercoagula, ¿sí? Te hiperinflama y aquí son importantes los marcadores inflamatorios, ¿sí? Tienes la ferritina, tienes el PCR, o te hipercoagula, tienes el dímero D. Entonces, en base a eso, tú tienes que tomar tus decisiones y en base a eso iniciar tratamientos adicionales. Importante, la LDH para la sospecha diagnóstica, son sospechas, son exámenes indirectos. Estos pacientes elevan las pruebas o las enzimas hepáticas que ya lo mencionamos. ¿Sí? Es decir, puedes tener algunos marcadores o algunas pruebas de laboratorio que de una u otra forma actúan de forma indirecta, ¿sí? Pero de una u otra forma para evaluar pronóstico, ferritina, dímero D, una biometría, ¿sí? En el contexto de un paciente con enfermedad moderada, severa, cada 48, cada 72 horas, te van a ayudar a ir tomando decisiones en la marcha. ¿Mm? Bueno, Doc, como segunda pregunta tenemos, ¿recomienda el uso de las mascarillas KN95 en el personal médico? Ya, aquí es importante, como les decía, establecer el lugar donde estás atendiendo, el sitio, ¿sí? Si bien es cierto, estás a nivel hospitalario e incluso a nivel hospitalario existen áreas de mayor o menor riesgo, ¿sí? Hay que definir las áreas. Si estás en una área de alto riesgo, es decir, estás tratando pacientes COVID, pacientes confirmados, pacientes que están generando aerosoles, obvio, necesitas tu KN95, bueno, tu N95, ¿sí? Necesitas obligatoriamente, y no solamente esto, necesitas también todo el arsenal de dispositivos de bioseguridad. Pero si estás en un área donde no estás tratando pacientes COVID confirmados,
donde no estás dando aerosoles en este tipo en este o cualquier otro tipo de paciente. Entonces, realmente no se vuelve, digamos, obligatorio el uso de las KN95. Te pone la Organización Mundial de la Salud, te pone que sí y que no puedes usar. Y claro, te ponen como en estos casos obligatorio el uso de la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Pero obviamente, como les decía, el miedo, ¿sí? El miedo de contagio a todo nivel. Nosotros también como personal de salud, de una u otra forma, si el hospital no te provee, estoy más que seguro que te vas a comprar tu tu KN95, tu N95 y así estés en un área de bajo riesgo, te la vas a poner por el miedo. Pero si ya vamos a la parte, digamos, técnica, dependerá mucho, ¿sí? De en qué área te encuentres desarrollando tus actividades, en qué área hospitalaria. Bueno, Doc, muchas gracias. Tenemos como tercera pregunta, ¿en qué pacientes es recomendable usar anticoagulantes y si el uso de aspirina se recomienda en casos leves? Ok, definitivamente no, ¿sí? Definitivamente no. Aspirina, clopidogrel, dejen de usar en el contexto de pacientes COVID, por más que sean, dejen de usar, ¿sí? No es una indicación. Si van a usar o quieren usar anticoagulantes, primero establezcan el riesgo de trombosis o de eventos trombóticos en esos pacientes. Y para eso tienen escalas, les había mencionado, tienen la escala del IMPROV, tienen la escala del PADUA, donde te reúnen algunas variables importantes a considerar, donde vas a tener un riesgo importante de eventos trombóticos y si tienes que dar anticoagulantes, tienes en este caso heparinas de bajo peso molecular. Bueno, tienes nuevos anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K, pero ojo, una cosa es la isocoagulación, otra cosa es la anticoagulación. Cuidado, ¿sí? La isocoagulación está indicado en todo paciente hospitalizado en el contexto de COVID, ¿sí? Y de igual manera me refiero a la isocoagulación, ¿sí? La anticoagulación es otra cosa. La anticoagulación ya son otros criterios mucho más complejos, donde aquí ya la heparina de bajo peso molecular no la utilizas cada día, sino la utilizas cada 12 horas, ¿sí? Bueno, dependiendo obviamente de su tasa de filtración glomerular, por supuesto, y que si utilizas los anticoagulantes no antagonistas de vitamina K, como Rivaroxaban, como Dabigatran, entonces tienes que ajustar tus dosis, ¿sí? Por ejemplo, Rivaroxaban, con 20 miligramos, este paciente está anticoagulado con un riñón adecuado, pero si le das 10, eso es equivalente a una isocoagulación. Es decir, anticoagulen o isocoagulen, perdón, a quien lo necesita. A quien no, no. Y mucho menos dar antiagregantes en ese contexto, por más leve que sea. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué eficacia o recomendaciones existe para el uso de herbolarias en pacientes con sintomatología leve o moderada, como nebulizaciones con alcanfor eucalipto? Bueno, en ese sentido, no existe la evidencia científica suficiente como para que estas intervenciones puedan ser adoptadas dentro de un protocolo serio y científico a nivel hospitalario e incluso también, y de hecho, más aún a nivel ambulatorio. Debemos recordar que nuestra vía respiratoria, nuestro tracto respiratorio, sí, tiene un epitelio que es bastante sensible, bastante frágil y que la inhalación de compuestos que son fuertes, que son tóxicos, puede lesionar o puede dañar ese epitelio y que claro, no es un epitelio común y corriente, es un epitelio que tiene ciertas microvellosidades que te ayudan a movilizar justamente secreciones y que pueden verse afectadas de una u otra forma por compuestos altamente tóxicos o altamente fuertes en este sentido. Bueno, como quinta pregunta tenemos, ¿cuál sería el tratamiento ideal para un paciente que debe ser manejado ambulatoriamente? El tratamiento ideal en un paciente ambulatorio, si lo estableciste o lo estratificaste para manejo ambulatorio, quiere decir que es una forma leve. Algunos moderados también. Es tratamiento de sostén o tratamiento de soporte, ¿sí? Es decir,
Si el paciente tiene fiebre, entonces le darás un antipirético, ¿sí? Asegurar una adecuada hidratación, una adecuada alimentación en ese paciente, ¿sí? Que su posición obviamente sea prona, que eso ayuda o mejora la expansibilidad pulmonar y eso le va a calmar y ayudar mucho incluso en su estado de fatiga o taquipnea. Si el paciente ya va necesitando otros elementos, como por ejemplo necesita ya oxígeno, sus niveles de saturación comienzan a bajar, obviamente la hospitalización, o sea, ya tiene criterios de hospitalización. No todos te aceptan ser hospitalizados y quieren un manejo ambulatorio, pero aquí debemos hablar claramente las cosas. Es un paciente que ya necesita oxígeno. Si ya necesita oxígeno, entonces haz uso de los corticoides. Obviamente analiza condiciones o contraindicaciones. Si es un paciente diabético, por favor, limítate en ese sentido, ¿sí? Porque si a ese paciente diabético le pones los 6 miligramos de dexametasona, tu glucosa se va a disparar terriblemente, ¿sí? Y ese paciente te puede hacer complicaciones importantes. Entonces, analiza cada paciente, analiza y estratifica a los mismos y por el momento, obviamente, vas tomando decisiones en base a la evolución del mismo. Si es leve, no necesita oxígeno, no necesita mayor cosa, medidas de sostén, soporte, hidratación, nutrición y no más. Esperemos ya tener en los próximos meses ya de distribución en nuestro país del Remdesivir, que conjuntamente con la dexametasona en pacientes que tengan criterios puedan solventarnos o ayudarnos. Obviamente ya en casos más graves, de igual manera, casos severos de la UCI, el soporte ventilatorio es clave y de hecho todos estos medicamentos que también te estoy refiriendo. La isocoagulación, ya estos pacientes, el paciente hospitalizado necesita ya isocoagulación, es decir, es más un tratamiento de sostén, de soporte y por ahí ir sumando algunas situaciones o algunas cosas en base a lo que vayas encontrando en la evolución de tu paciente. Perfecto, Doc. Como sexta pregunta tenemos, ¿en qué tiempo se debe realizar nuevamente una prueba cuantitativa para COVID en caso de tener una IgM persistente? Déjeme buscar esa pregunta. Repítame, María Belén, por favor. Por Se cortó supuesto, un poco. ya. ¿En qué tiempo se debe realizar nuevamente una prueba cuantitativa para COVID en caso de tener una IgM persistente? Ya. A ver, las pruebas rápidas. Mi recomendación en base a lo que se ha leído, lo que se ha revisado, definitivamente para diagnóstico, usar pruebas rápidas definitivamente no. No las uses para diagnosticar. Si quieres establecer serología o estado serológico de cero conversión en esos pacientes, utilízala al cabo de 2 a 3 semanas posterior, ¿sí? En este caso, el inicio de los síntomas. Solo ahí vas a poder tener realmente títulos de anticuerpos que realmente son los que te van a dar una pauta de qué es lo que está sucediendo. Con respecto a hablar de IgM persistente, no cabe ese término a menos que obviamente exista dificultades en el procesamiento de la muestra o que de pronto la prueba no sea adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordarán en las curvas, nosotros tenemos que la IgM comienza a elevarse o a producirse entre el día 7, el día 10, el día 14, ¿sí? Y de ahí comienza obviamente a bajar y comienza a elevarse también los niveles de IgG. Sin embargo, como te digo, o sea, basarnos en estos comportamientos de los anticuerpos para yo establecer una condición clínica en el paciente netamente clínica, no, o sea, no lo hagamos. Ya te digo, si quieres documentar en tu paciente los títulos de anticuerpos, hazlo entre 2 a 3 semanas posterior. Y aún así, la Organización Mundial de la Salud tampoco es que te recomienda realizar pruebas rápidas en ese contexto, en ver, ya tengo inmunidad, o te voy haciendo nuevas pruebas para saber cuánto te dura la inmunidad. No, tampoco es así. ¿Sí? La inmunidad que nos puede dejar este virus no solamente es humoral, es decir, no solamente depende de anticuerpos, sino también puede ser celular, y eso no lo ves, eso no lo mides. Entonces, realmente aquí, insisto, es la clínica de tu paciente,
la que te va a definir o a la que te va a orientar a qué exámenes solicitar, a qué tratamiento instaurar y a los seguimientos posteriores que tienes que realizar. Pero en todo caso, si tienes ya un paciente en quien quieres ver ese estado de cero conversión, 2, 3 semanas posterior al inicio de los síntomas sería un momento adecuado para hacer esta prueba rápida. Perfecto, Doc. Como séptima pregunta tenemos el Remdesivir, ¿con cuánto de disolución se pasa en el día 1 y hasta cuántos días? Ya, el Remdesivir, tienes un frasco de 100 miligramos, ¿sí? Es un frasco de 100 miligramos. En el día 1 le pasas 2 frascos, o sea, 200 miligramos. Esto lo diluyes en 250 ml de cloruro de sodio al 0,9%. Puedes diluirlo y lo pasas, ¿sí? Y lo pasas entre 60 a 120 minutos. Eso en el día 1, en el día 2, en adelante ya no utilizas 200, utilizas solo 100 intravenoso. Puedes diluirlo en los mismos 250, no hay problema, y pasarlo en el mismo tiempo. ¿De qué depende que uses 3, 5, 10? Va a depender de la gravedad de tu paciente, ¿sí? Si tienes una forma moderada, que es en la que estaría indicado el Remdesivir, aunque también hay evidencia que puedes usarlo también en formas leves. Sin embargo, por los costos es un poco complejo, pero si ya decides usarlo en formas moderadas, con 5 días en una forma moderada es más que suficiente, ¿sí? Ya en formas severas, donde están en ventilación mecánica, están ya obviamente complejos, lo pueden usar hasta 10 días. Siempre monitorizando enzimas hepáticas por su hepatotoxicidad. Uh-huh. Como siguiente pregunta tenemos, ¿podría aclararme si la dosis de dexametasona sería 6 mg al día? Sí, efectivamente, en las publicaciones, la dosis de dexametasona que ellos utilizaron y que vieron esos resultados fue de 6 miligramos al día. Ellos lo usaron hasta 10 días, obviamente. Sin embargo, de igual manera, tú puedes ir utilizándolo en base a la evolución o a la evolución clínica de tu paciente. 3 días, 5 días o hasta 10 días. Ojo que no te olvides del número necesario a tratar, es decir, el NNT, en cuáles ellos lo usaron, ¿no? Lo usaron en pacientes en ventilación mecánica y también lo usaron en pacientes con requerimientos de oxígeno, no en ventilación, sino con bigotera, mascarilla, ¿sí? Sin embargo, aquí el NNT fue un poco mayor, ¿sí? Pero también se demostró reducción de la mortalidad. Perfecto, Doc. Como siguiente pregunta tenemos, ¿es recomendable el uso de acitromicina en pacientes con neumopatía viral? No. A ver, utilizar acitromicina en el contexto de estos pacientes de COVID definitivamente no, ¿sí? La evidencia es muy clara en ese sentido. No tenemos beneficio en este tipo de intervención. De ahí, haciendo un paréntesis en ese sentido, la citromicina en relación con los otros antibióticos tiene también un efecto inmunomodulador. Sin embargo, por ese efecto no lo vas a utilizar en este contexto y claro, más bien estarías propendiendo resistencias bacterianas. Entonces, la recomendación aquí es en este contexto, no lo uses. Como siguiente pregunta tenemos, ¿en qué tiempo promedio se recupera los síntomas de anosmia y ageusia? Ya, te cuento que hay estudios interesantes con respecto a la pérdida del gusto y a la pérdida del olfato. Primero, que son síntomas que al parecer se asocian con buen pronóstico, al igual que la cefalea. Es decir, aquellos pacientes que estén o que presenten o que debuten con esto, al parecer evolucionan de mejor manera que aquellos que no presentaron esta sintomatología. Ese dato curioso te comparto. Segundo, aproximadamente se ve que se recupera entre el lapso de 5 a 10 días
¿sí? Posterior al inicio de los síntomas, va recuperándose. Sin embargo, no debemos desconocer el hecho de que existen secuelas por COVID-19, ¿sí? Hay secuelas, hay estudios que te hablan ya una vez que tú has superado esta etapa aguda de 14 días, viene una etapa secuelar en muchas personas, y ustedes lo van a constatar, donde todavía persisten con cefalea, persisten con malestar o mialgias, persisten con fatiga, que ya no estamos en un cuadro agudo de la enfermedad, pero que de una u otra forma esté aquello. Y esas secuelas pueden estar latentes entre 3 a 6 meses. Gracias, Doc. Como siguiente pregunta tenemos, ¿la megadosis de vitamina C pueden estar indicados para prevenir o ayudar en el tratamiento? Ok, con respecto a la utilización de la vitamina C en mega, en micro, en las dosis que prácticamente nos venden en el marketing, ¿sí? No está demostrado. Realmente hay revisiones en Cochrane que no existe un efecto de prevención del uso de estas megadosis de vitamina C, ni en esta ni en ningún otro tipo de patología. ¿Sí? Definitivamente la evidencia científica establece de que no te confiere protección. Lo que sí te confiere protección es las medidas de bioseguridad, la higiene, el lavado de manos, eso sí te protege. Bueno, como última pregunta o mención, eh, piden, Doc, que si recomienda algún tratamiento post-COVID. Bueno, no existe un tratamiento post-COVID, de hecho, o sea, ¿tratamiento para qué? Realmente no existe realmente un tratamiento ni preventivo ni un tratamiento post-COVID que de una u otra forma te restablezca. Me imagino que va por ahí la pregunta. No existe un tratamiento post-COVID, ¿sí? Existen medidas, existe una etapa de convalecencia del enfermo con COVID que de una u otra manera necesita una buena alimentación, una buena nutrición, de a poco recuperar o terapia respiratoria, es decir, este tipo de rehabilitación, por llamarlo así, que sí es lo que le va a mejorar, pero tratamiento post-COVID, a menos que te haya dejado una secuela importante y que estemos tratando la secuela, pero de ahí, de una u otra forma, un tratamiento específico definido para todos los post-COVID, no existe. Bueno, Doc, esas han sido la mayoría de Ok, las preguntas que se han podido abarcar el día de hoy en esta clase. perfecto. Bien, yo les agradezco, María Belén. Les agradezco a todos por la atención prestada. Espero que de una u otra forma algunos conocimientos se hayan actualizado a través de este webinar. Se profundizará algunos temas, algunos aspectos ya en nuestro curso más grande, por llamarlo así, nuestro curso de medicina interna y urgencias, en el cual pues abordaremos ya otros temas muy importantes también. Hemos creído conveniente la necesidad de este webinar por el impacto que tiene y sobre todo por la necesidad de conocer algunos aspectos en el manejo clínico y sobre todo la interpretación de la gasometría arterial. Les agradezco por su atención. Buenas noches.